comenzar por el título. Si el título emboca bien y uno puede justificar el título de una charla, que es una charla un poco compleja, apenas la tomaremos un poco corticalmente, creo que ya justifica un poco, ¿no? El principio y la mitad del todo, dice el refrán. Y pienso que este tema, el actual gnosticismo católico, es oportuno que lo tratemos, y hay también una razón y una ocasión del título de esta, como lo hemos puesto, ¿no? La ocasión es la frase, por cierto, afirmativa en la página 119 de este libro, al final de la página 119, del cual voy a citar un párrafo, de un libro que ya está circulando en nuestros ambientes, por lo tanto aquí también en Mendoza, que se llama El itinerario teológico de Juan Pablo II, hacia la Jornada Mundial de Oración de la Religión en Asís. Esa reunión convocada por el Sumo Pontífice en el año 1987, cuyo autor es Johannes Dörrmann. Y este señor dice, al final de este capítulo, de esta página, dice: una fe semejante es gnosticismo. Punto y aparte. Es decir, él no explica que por qué es gnosticismo y por qué esta fe que él ilustra conforme a unas conferencias de retiro espiritual que el entonces cardenal Karol Wojtyła le dio al Papa Pablo VI y a otros personajes, a otros eclesiásticos, cardenales o así, o sacerdotes, monseñores de la curia romana, como se tira el Papa cuando hace sus ejercicios espirituales, siempre lo acompañan algunos otros, que luego salió publicado, así que él tiene el texto y desarrolla eso. De manera que todo este libro, muy bien hecho, está hecho por un alemán muy analítico, pero va probando muy bien, termina con esta frase, ¿no es cierto? Bueno, eso sería, digamos, la ocasión, pero buscando ya algo más que ocasión, podemos decir que porque él dice esto: una fe semejante, la que expone el cardenal Karol Wojtyła, una fe semejante es gnosticismo. Habla, tal así que el libro termina, dice: queda por responder a la siguiente pregunta. La nueva teología del cardenal Wojtyła, por lo tanto en ese tiempo cardenal Wojtyła, ¿no es también la teología del Papa Juan Pablo II que representa el núcleo teológico de las encíclicas papales? Él termina con una pregunta que no la responde. Hay información que hay un segundo tomo de este mismo autor, donde responderá este interrogante. Uno no debe sobrepasar lo que ha sido publicado, ¿no es cierto? Incluso se habla de un tercer volumen sobre las actitudes teológicas que ha manifestado el Sumo Pontífice en sus viajes apostólicos. Ustedes me dirán, actitudes teológicas, que la teología se manifiesta también con actitudes. Les voy a poner un ejemplo muy vulgar, muy llano. Nosotros hacemos una procesión en honor de San José, ¿no es cierto? O en honor de la Virgen Dolorosa, que es la patrona de esta capilla. El hacer una procesión, con rezo, con cántico, misterio del rosario, intenciones especiales, o una procesión de Cristo Rey, cualquiera sea el tema, y bueno, es una actitud que tomó el católico, y es teológica, en cuanto que es una manifestación de fe. No hay que creer que lo teológico solamente es lo que está consignado en libros, ¿no es cierto? En libros se expone la doctrina teológica, pero luego el hombre procede teológicamente. Yo podría decir que el niño que fue bautizado el domingo, ¿no es cierto?, acá, luego escuchó la Santa Misa con su padre.
Y ese niño teológicamente ya le creció la gracia, porque él está en gracia, la acaba de recibir y participa de un sacramento con todo derecho. Y participó de la Santa Misa, que es un sacramento. Pero un niño inconsciente, ¿qué interesa? No es necesario que la gracia caiga en la conciencia de uno. En el adulto sí, a la fuerza uno es consciente de vivir en gracia y hacer actos conforme a la naturaleza de la gracia. Pero aquí pongo la palabra fundamental. La gracia es una nueva naturaleza que recibe el cristiano y la naturaleza se despliega, ¿no es cierto? Bueno, de manera entonces que hay actitudes teológicas que pueden ser controvertidas o no en ese tercer tomo del profesor Johannes Derman, que también él lo tiene elaborado. Si se dice que él tiene un poco de temor en publicarlo o no, es cosa de él, esperemos, pero el segundo tomo va a salir publicado, donde quedará claro si esta exposición la desarrolla ya siendo sumo pontífice como núcleo, dice, de sus encíclicas papales, no en su totalidad las encíclicas papales, pero dice aquí, termina, esto es gnosticismo, así, de punta nomás, como dice el refrán, de punta como cuchillo viejo, termina esto gnosticismo, punto y aparte, y se cierra prácticamente el libro, salvo una página. Bien, y ahora, si una fe semejante es gnosticismo, realmente esto es realmente hace que el tema del gnosticismo sea, y un gnosticismo católico, porque nos referimos al sumo pontífice, y a los teólogos y a todos los que hablan de este asunto, y es algo actual, porque es una cosa reciente. Por eso trato de justificar el título de la charla, el actual gnosticismo católico. Bien, vamos adelante. El tema es oportuno y tremendamente oportuno. No hay que creer que es oportuno lo bueno, en general sí, oportuno, viene bien. Bueno, oportuno es lo que sucede. Y si algo sucede que no es bueno, y bueno, es tremendamente oportuno, tremendamente lo que causa terror, ¿no? Causa miedo, causa temor, etc. Bueno, y la doble oportunidad del tema. En primer lugar, este libro citado, uno. Y el segundo es un libro que ha sido reeditado en Argentina. Lo presentamos el 9 de diciembre, viernes 9 de diciembre. Es la segunda edición de la última obra del Padre Membiel, que la publicó en el año 1970. Él murió en el año 73. Entre el año 70 y 73 dio algunas conferencias, menores en cuanto a su extensión, coyunturales, ocasionales, pero en fin, conferencias valiosas como salían de sus exposiciones. Pero siendo la obra última de él, culmina casi 4 décadas de investigación teológica que caracterizó al padre. Tal es así que cuando salió la primera edición, Vida del Autor, yo lo comenté en ese periódico nacionalista chiquito, titulado Tiempo Político, en el número 3 del 14 de octubre del año 1970, página 15. Y como motivo de esta edición le hice una introducción un poco más amplia. Pero para curarme en salud dije que esto no era un estudio preliminar, era una introducción. O sea que se puede hacer una presentación. La finalidad de mi introducción es ayudar a la lectura de este libro, que es un libro difícil. Es difícil porque pone muchos temas. Es difícil, es complicado. Uno se pone a leerlo y medio se cansa, lo deja, etc. Y bueno, y no sabe dónde volver. Toca cosas muy antiguas, toca cosas modernas. Y bueno, entonces impone un ordo legendi, un orden de lectura. Eso no quiere decir que uno lo lea. Me dicen que lea de la página 150 a la 170. Bueno, la leo. Después tengo que leer la página 27 a la 52. No. Se lee todo el libro, pero se indica que hay un orden de lectura. ¿No es cierto? Bueno, es un libro, incluso se puede decir, para especialistas. Yo pongo ahí, aunque parezca una redundancia, en la primera página, los autores que usa el Padre Membiel, porque usa diversos autores como fuente conforme
a las 4 definiciones que él da de cábala. Entonces 4 cábalas, que pueden ser simultáneas. Alguna salió primera que otra, pero hay 4 cábalas. Una dice que la cábala buena, la cábala cristiana. De suyo, la palabra cábala en este orden de cosas suena mal, porque ha preponderado la otra. Pero hay una cábala buena, cristiana. Porque cábala, entre tantas sesiones así, significa lo revelado, lo entregado, lo traído por tradición. Ahora, si a mí me traen algo y yo lo acepto, quiere decir que lo recibo. Por lo tanto, lo recepcionado, lo que yo recibo, lo que yo adopto, pero algo que me viene de fuera a mí, ¿no es cierto? Y si es algo religioso, ya vemos la palabra revelación, ante todo se aplica comúnmente hablando a lo religioso, ¿no? Está la cábala buena o cristiana, está luego la cábala naturalista, después está la cábala masónica, vinculizada por otros motivos, incluso políticos en algún momento por la masonería. Y está la cuarta cábala, que es la embromada. La cábala masónica también, porque no se desprende esta continuación, no se basa en la otra. La cábala masónica judeo-diabólica. Que eso lo estudió muy bien un jesuita, obispo, Monseñor Julián Derén, que el padre lo usa. Fíjense ustedes que en la cábala naturalista, él lo sigue mucho a un profesor de la Universidad de Tel Aviv, muerto a la cosa de 10 años, que es Gershon Scholem. Las líneas de la mística, de la cábala, etc. Él presenta una cábala aceptable para el judaísmo espiritualista, mosaísta, que cumple con la religión mosaica, ¿no? Y muchos lo cumplirán de buena fe, yo no discuto eso, ¿cierto? Pero claro, él dice que salvo la cábala cristiana, todas las otras 3 cábalas tienen una Biblia común. ¿Qué Biblia? No la Biblia, sino la Biblia. Cuando uno tiene un libro del cual todos se surten, se le suele decir es la Biblia, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y cuál es? Es un libro titulado El Zohar, que significa el esplendor, ¿no es cierto? Ese libro, todos tienen que recurrir a él. Y él culmina lo anterior. Fíjense que paradoja, no paradoja, no, bueno, fue publicada en el año 1274, en Burgos, el año en que murió Santo Tomás de Aquino, pleno siglo XIII, ya segunda mitad del siglo XIII. El autor es Moisés de León, donde es complicadísimo ese libro. El padre lo trae, es tremendo, uno se queman las pestañas, ya se quema, es normalísimo. Bueno, y ahí el Zohar, que es el libro del esplendor, habla de los esplendores de Dios. Y estos esplendores, que son 10, estaremos nombres, si quieren después se lo olvido, se llaman Sefirot. Sefirot, porque la manifestación de Dios es Sefira, palabra netamente hebrea, ¿no? Y nombra 10. Y a través de esas 10 manifestaciones en cadena, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta supone la tercera la segunda, etc. Y la 10ª presupone la novena y las anteriores, Dios se va manifestando. Y ahí aparecen cosas muy embromadas. Por ejemplo, el emanantismo. Salva el Zohar todavía la creación de la nada. Salva. ¿Cómo la puede salvar? No sé, pero salva. Dice que la creación es de la nada. Dios el creador sacó este mundo de la nada. Pero se contradice, porque el emanantismo del Zohar es necesario cuando sabemos que una de las cualidades del acto creativo de Dios es que es libérrimo. Súper libre, libérrimo. O sea, superlativo de libre, libérrimo. ¿No es cierto? Que en su bondad haya querido hacer, bueno, pero es libérrimo, porque no estaba obligado Dios a crear. No, por eso dejaba de ser Dios y la creación le agrega una alarma a Dios. Nada, no le agrega nada. Al contrario, las criaturas como somos nosotros, desde el mineral hasta el hombre, participamos de la bondad de Dios
que así nos la da por pura generosidad infinita, ¿no?, del Creador. Bien, bueno, este libro que el padre lo resume, y yo en la introducción tuve que resumirlo, es la Biblia de todas las cábalas que no sean cristianas, por lo tanto también de la masónica judío-diabólica, también de la masónica secas, y también de la naturalista o llevadera, aunque está llena de errores, llevadera de Gershon Scholem. Pues bien, el padre Membiel dice que la cábala sabla cristiana es gnóstica y que este gnosticismo cabalístico, porque es mejor decir gnosticismo cabalístico que decir cábala gnóstica, porque salvo la cábala cristiana, en la tradición cristiana, todas las otras cábalas son gnósticas. Quiere decir que lo gnóstico, a modo de género, es más amplio el término gnóstico que el término cabalístico. Bien, entonces el padre sostiene la tesis que el actual progresismo, que no solamente ha invadido a la iglesia, sino que la está penetrando y emponzoñando, y como la carcoma, que echa a perder un mueble, un árbol, etc., y por adentro, ¿no es cierto?, es un gnosticismo. Bueno, un gnosticismo, pero nunca será un género sin especie, aún en las ideas. Entonces, es un gnosticismo cabalístico. Entonces uno puede preguntarse, ¿este progresismo cristiano es más cabalístico o es más gnóstico? Bueno, no había error, hay diferencia, ¿no? Bueno, podemos decir con mayor exactitud que es gnóstico. El progresismo cristiano actual es gnóstico, pero tiene su fuerza motriz que lo hace penetrar es cabalístico. Ahora, si nosotros llegamos a la conclusión, el padre creo que lo demuestra, que el progresismo cristiano es un gnosticismo cabalístico, bueno, vamos a emplear los sinónimos. Si salvo la cábala buena, las otras tienen como prototipo a la cábala hebrea, entonces este progresismo cristiano que mete el gnosticismo en la revelación hecha por Dios, la revelación que nos salva, al ser cabalístico es judaizante. Entonces, en cuanto a los efectos, si no bien como premisa, no como título de libro, no como el título, así, la premisa mayor, en fin, como un axioma, sin ponerlo así, pero en cuanto a la conclusión, y sobre todo en el orden práctico, entonces este progresismo actual, católico, este progresismo cristiano, al ser gnóstico cabalístico, está judaizando la iglesia. Hay un proceso de judaización de la iglesia. Lo podemos sacar como una conclusión. A veces los silogismos no son estrictos, así rigurosamente estrictos, pero son como en Timena. Se ponen dos premisas y sale una conclusión, pero está contenida en la premisa. Ahora fíjense ustedes que aplicando la octava ley del silogismo que trae el viejo Aristóteles, siempre la conclusión es de menor cuantía, de menor extensión al menos, y también de menor calidad que las premisas. De manera entonces que esta judaización de la iglesia sería menor en categoría que un gnosticismo. La gnosticización de la iglesia es más amplia que la judaización de la iglesia. Muy bien, muy bien. Bueno, pero lo peor que le puede pasar a la iglesia es que quede judaizada. Porque si vamos a la historia no enseñará nada, pero la historia nos marca etapas de cómo se han ido desenvolviendo las ideas que mueven las inteligencias y los corazones de la gente, y no solamente de los hombres aislados. Sabemos que desde el primer momento, cuando ya digamos el judaísmo oficial, el de Caifás, el del Sanedrín, que lo condenó a Jesucristo y quiso arruinar a la iglesia, lo hizo a través de la judaización. Ya metió la judaización. Entonces, si quedáramos en un gnosticismo, yo le podría decir, no quiero hablar más de nadie, pero en fin, le podría decir al profesor, es amigo mío Paco, al profesor Francisco García Bazán, bueno, vos sos gnóstico, quedate ahí,
y son guilonianos, bueno, está bien, no me molestás a mí, incluso no te opones a que tus niños sean bautizados, tomen la primera comunión, etc. No me opongo. Bueno, quedaríamos ahí nomás, ¿no? Pero cuando hay una judaización de la iglesia se revive lo que pasó ya en las primeras páginas de la historia de la Cristo. Se dice que el apóstol San Juan escribió el cuarto evangelio para salir al cruce del gnosticismo cristiano. Él lo lió de entrada. Digo esto del profesor García Bazán, amigo mío, tiene su cualidad en otras cosas, porque él ha escrito esto. Pero una vuelta me dijo a mí una cosa, que estábamos en ese, lo matizo para amenizar un poco esto con ciertas anécdotas. Estábamos en ese centro de estudios orientales del Padre Quine, en calle Callao, por ahí, Callao y creo que allá Riobamba, entre Riobamba y Paraguay. Yo voy a verlo a Paco, etc. Y él me dice, hace como 10 años, 12 años, así como si me revelara un gran secreto, dice, pero mirá, dice, lo metafísico es superior al catolicismo. Paco, yo no puedo admitir. Ahora, ¿qué era la metafísica para él? Pongamos que fuera la metafísica buena, nunca la metafísica es superior a la fe, nunca. Y la fe es un conocimiento y una doctrina, eso es superior a cualquier metafísica que la fe necesita y calza el elemento metafísico, evidentemente. Cuando hablamos corrientemente estamos usando principios metafísicos en nuestra vida ordinaria sin hacer metafísica, porque si hablamos de realidades, la metafísica entra, ¿no? Aunque a la metafísica no le interesa eso porque es una cosa, una ciencia puramente teorética, la primera ciencia, pero que me diga eso, aún así, aunque fuera la metafísica buena, yo le diría, yo le hago un parate, pero eso refería al gnosticismo, muy gueroniano, todo eso. Bueno, pero en el orden histórico, la judaización es lo peor que le puede pasar a la iglesia. Ahora, eso tarde o temprano va a pasar, o está pasando. El que dirige la historia es Dios, es tiene la iniciativa, Él sabe los tiempos, nos da alguna pauta que Jesucristo lo puso en sus sermones escatológicos o escatológicos. El capítulo 24 de San Mateo, último evangelio, el evangelio del domingo 24 y último después de Pentecostés, lo trae San Lucas más abreviado, pero casi igual, con matices en el primer domingo del Adviento, etcétera, etcétera. Nos da señales Jesucristo, nos da señales. Pero yo no puedo decir que es un castigo de aquellos pueblos que ante el rechazo del pueblo elegido, rechazo oficial con la condenación del Salvador y negando su redención y su resurrección, etc., dio cabida a que vinieran otros pueblos. Mañana tenemos la conversión de San Pablo, el apóstol de los gentiles se lo llama, etc. Yo no sé si los gentiles necesariamente tenemos que también caer en un pozo, no sé. Era gratuito. Pero así como hubo una defección, pero defección tentativamente como una nación, con sus instituciones, no uno aislado y otro no. Del judaísmo, que tenía la religión verdadera como preparación de redentor, va a haber también una defección, una debacle, pero así, sistematizada, digamos, de la gentilidad. Eso lo trae el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 13. Después de la plenitud de los pueblos, ya se ha dado la plenitud de los pueblos, viene la defección de la gentilidad. ¿Quién ha hecho cristianos estos pueblos? La Iglesia Católica. Cuando hay una defección institucional, eso no va contra Mateo 16. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ellos. Ese es otro capítulo. Sí, tiene relaciones, pero no sé que después me quieren hacer una pregunta. Padre, ¿cómo compagina usted eso? Trataré de responderle dentro de mi guía al saber entender, como dice el refrán. Pero entonces también ahí, la que va a estar en esa situación embromada es la iglesia. ¿Y qué le puede pasar a la iglesia? ¿La van a perseguir? La han perseguido. La iglesia de la catacumba, famosa. La han perseguido. Tantas persecuciones. Herejía siempre ha habido. Lo que le puede pasar a la iglesia, lo peor que le puede pasar es que desde adentro haya defecciones.
y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ellos. Eso es otro cantar, otro cantar. ¿Cuándo defecciona la iglesia? Cuando pierde lo que la hace iglesia. Y a la iglesia la hace la fe. Entonces, cuando se va oscureciendo la fe, o cuando se va perdiendo la fe que nos ha dado Jesucristo. Decimos fe que nos ha dado Jesucristo, es decir, la fe por la cual yo me adhiero a la doctrina de Cristo. No se puede dar el acto de fe sin la revelación al cual yo me adhiero por la fe. Por eso aquí la fe también la amplió en un sentido objetivo, como sinónimo, es decir, cuando la iglesia deja la doctrina de Cristo y comienza a carecer de fe, se oscurece. Porque lo que ilumina a la iglesia desde adentro, como nuestro corazón, que es un órgano principal que nos bombea la sangre, nos da la vida fisiológica, o el cerebro, entonces la iglesia queda oscurecida. Y ahí es la defección por parte de las Escrituras. Y esa es la ocasión para la conversión de los hombres. Lo trae también San Pablo en la carta de los Romanos. Bueno, por eso yo digo, pongo estas cosas, yo no sé cuándo van a ocurrir, pero están profetizadas. A la profecía hay que creerla, de entrada. Si yo no creo en la profecía, cuando se dice no la voy a creer después. Hay mucha gente, buenas personas, ustedes tienen muchos amigos, yo también, que dicen, mire padre, sí, lo que usted dice es muy importante. Yo me voy a sentar en una butaca, como quien está en el cine, veo la película, y bueno, si la película trata de Jack el Destripador, y bueno, y vemos que sale ese personaje que destripa y todo, así, se cumplió el título del film o de la película. ¡Qué chiste! Si no quiere ver así, si se cumple la profecía, ya le voy a creer, no. El que no creyó en la profecía de entrada no la cree después, salvo que Dios la hubiera. Pero no. A la profecía hay que creerla. Sí, pero son de cosas futuras. Eso también es un error. No grave, pero un error. La profecía no es propiamente anunciar cosas futuras, aunque el 80 o 90% de los anuncios proféticos se refieren al futuro. Profecía, en su sentido genuino, de definición real, es hablar en nombre de otro. El profeta habla en nombre de Dios, profari. Incluso hay profecías que se refieren al pasado, también, o contemporáneas, etc. De manera, o también como dice el padre Castellani con mucho gracejo, la profecía, exponer la profecía es cuando no solamente decir que se ha cumplido, sino que al no cumplirse, decir que por qué no se cumplió. Tal profecía dice tal cosa, un hecatombe con H. No se cumple ese hecatombe. Ah, no hubo profecía. No, hubo profecía. Y si no se cumplió, explicar por qué no se cumplió. El ejemplo claro era de Jonás, cuando fue a predicar a Nínive. Si Nínive no hace penitencia, vendrán en hecatombe, peste, etc. Era así que Nínive hizo penitencia, no se cumplió el anuncio de esos males para esa ciudad, en fin, que estaba, no le servía a Dios y tenía que servirlo, porque no dio las condiciones por las cuales Dios anunciaba esos castigos, ¿no es cierto? Bueno, de manera entonces que si bien el gnosticismo es más amplio que el Cabal, que la judaización, históricamente está anunciada la judaización de los hombres. Y a eso lleva progresismo crítico. Ahora, no de golpe, sino que se mete, se inocula, porque se inocula al docente venenoso, ¿cierto? A través del gnosticismo, pero ese gnosticismo es cabalístico y al ser cabalístico lleva a una judaización. Ahora, yo le voy a leer una página acá que trae este señor, este señor Derman, y dice así, a ver si la tengo en la página, porque esto lo hice hoy. Sí. Bueno, ¿qué lo hice? No, cita página 119. Dice así: llegamos así a la segunda forma de fe. Habla de dos formas de fe, una la raneriana del cristianismo anónimo y otra la de Karol Wojtyła. Dice así, que se basa en Henri Deripac. Llegamos así a la segunda forma de fe, que corresponde en el cardenal a la noción de revelación a posteriori. O sea, el entonces cardenal Karol Wojtyła reconocía que hubo una revelación histórica. Aquí el autor le llama empírico-histórica. Es cierto, la historia es una empiria, hay una experiencia. La historia se puede comprobar, eso lo saben. Aquí hay historiadores que lo saben muy bien. Aunque no se reduzca todo a una empiria, sino basta
con mi larga, ¿no? Dice, la fe significa, por consiguiente, la aceptación de la revelación hecha a los hombres en Cristo. Bueno, va bastante bien. Pero como medio, lo pone en pastarrilla, de iluminación de la existencia de la verdadera humanidad del hombre. Yo acepto la revelación y al aceptar esa revelación quedo iluminado para ver algo, porque uno tiene luz para ver. ¿Y qué es lo que veo? La existencia de la verdadera humanidad del hombre. Fíjese que pone existencia, él es existencialista en esta exposición. Es decir, no se queda en una descripción teórica, sino algo vivido, algo vivido. El cardenal puede así continuar utilizando el vocabulario habitual recibido de la revelación empírico-histórica. Nadie va a negar que cuando Jesucristo predicaba en Galilea era un hecho empírico-histórico, una revelación empírico-histórica, se podía comprobar, hubo testigos y todo, y se han registrado sus sermones en los evangelios y en la tradición, y confirmados con milagros, etc. Eso es empírico. No hay que creer que la palabra empírico es fea. No. Bien, empírico-histórica. Pero este sufre ahí una transformación nominalista y antropocéntrica. ¿Por qué nominalista? Es un término que no es tan fácil explicarlo. ¿Por qué es una mera iluminación? Bueno, ¿iluminación de algo externo? No, es una iluminación de algo que yo ya tengo ya aquí en nuque, ya lo tengo ya en germen. Basta nomás que sople un poquito ese viento para que esas brasas que yo tengo adentro ya revivan. Entonces, no es el viento el que vale, es un instrumento, el viento para que reviva ese rescoldo que yo tengo, que es realmente y antropocéntrica. Como la revelación hecha a los hombres en Cristo tiene un carácter antropocéntrico porque le revela lo que hay de más profundo en el hombre, su aspiración casi infinita, así también la fe que le corresponde. Yo le dije hace un rato que a una revelación corresponde una fe. Si esa revelación es puramente interna, es puramente existencial, de mi toma de conciencia, y no solamente en mi conciencia, mis sentimientos, mi afectividad, el hombre de carne y hueso, con todo su resorte, con toda su vivencia, etc. Y yo acepto eso, también mi fe va a ser antropocéntrica. No puede ser el acto de fe mayor que la revelación, ¿no es cierto? Bien, recapitulemos brevemente el contenido de esta fe desdoblada en la redención universal. Claro, está haciendo un resumen de lo que ha tratado ampliamente y muy analíticamente y con mucha metodología en las páginas anteriores. El hombre sabe, dice Johannes Dertmann, el hombre sabe que por la encarnación está indisolublemente unido con el Hijo de Dios. Que por la muerte de Cristo sobre la cruz, Él está desde el comienzo hasta el fin del mundo redimido y justificado. Y que Él posee la existencia en Cristo, entre mayúsculas, la existencia en Cristo y entre comillas, como la dimensión religiosa de su propia humanidad. La religión propia del hombre que le corresponde al hombre por ser hombre es realmente esta existencia en Cristo. Y que Él debe todo esto al amor de Dios Padre. Quiere salvar el cardenal Voltiva con esto del amor a Dios Padre. Lo analiza el profesor Dertmann y no llega a nada. Dice que es una frase un poco ahí voluntarista que ha puesto, ¿no? Sí, está sacada tal vez de un contexto de alguna epístola de San Pablo. Bien. Como la obra de la redención está cumplida en su principio en cada hombre y que en cada uno permanecen intactas la imagen y la semejanza de Dios, la revelación hecha en Cristo no puede sino tener por función, fíjense, puramente un instrumento nada más, por función el esclarecimiento de la existencia humana. Así que la revelación es un instrumento
qué poca categoría, ¿no? Para que se manifieste lo que yo ya tengo por mí, ¿cierto? Bien. Y la fe correspondiente no puede significar sino la iluminación de la conciencia humana. Por eso, el hombre debe entrar en sí mismo a fin de descubrirse él mismo a la luz de la revelación que le ha sido ofrecida en Cristo y que él ha recibido por la fe, y para hacer la experiencia de lo que finalmente es y siempre ha sido. Y siempre ha sido. No, el hombre, por ser hombre, siempre ha sido él. Sí, no desplegado, pero... He aquí lo que significa la frase del cardenal. Frase de: en el misterio del Verbo encarnado se explica el misterio del hombre. El misterio del Verbo encarnado es que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre, que la persona divina asume una humanidad igual a la nuestra, pero no hay una persona humana en Cristo, y la asume libremente, etc. No por necesidad. Aquí habla casi de un biologismo teológico, sobrenatural. Y aquí termina el profesor Derman: una fe semejante es nautísima. Por eso le cité un poco esa frase, ¿no es cierto? Bueno, ya dije algo también del libro del Padre Membiel, y yo quiero ahora un poco ver qué significa eso de gnosticismo, ¿no? Esta es una edición media rara, porque no han puesto el número de páginas, lo podían haber puesto los números romanos a mi introducción. Bueno, no sé, me doy cuenta recién en este viaje. Vamos a ver en la segunda página, lo escribí aquí con lápiz para no perderme. Dice: yo hago una recensión aquí de cómo el Padre Membiel en sus múltiples temas, tocó economía, tocó política, episodios políticos culturales o políticos eclesiásticos, todo, en su revista, todo, pero él tiene dos hitos. Su controversia, porque más que polémica hay que decir controversia, la busqué en el diccionario de la Real Academia, como Maritain, ya sabemos, ¿no es cierto? Y después su teología griega, culminada en este libro. El Padre Membiel, así que llevó dos temas así, dos caballos en el mismo tiro de estos temas, ¿no? Ahora, esta teología de la historia, que se completa con este libro, y cuando lo estaba escribiendo el padre una vuelta, le digo: pero usted está haciendo una teología de la historia, don Julio. Es lo que me gusta, me dijo. Es lo que me gusta. Ah, bueno, me alegro, digo. Comienza con, en el año 1900, conviene recordar un poco esto, en el año 1937, antes había publicado ya Concepción Católica de la Política en el 32, 2 años después de ordenar los sacerdotes, y el Judío en el Misterio de la Historia, que ya entra en esta temática en el año 36. Pero en el año 37, él publica un libro, chicuelo, titulado Los tres pueblos bíblicos en su lucha por la dominación del mundo. El pueblo judío, el pueblo árabe y el pueblo gentil, ¿no es cierto? Que le hicimos un estudio preliminar en la edición de Litio. Luego sigue él con el comunismo en la revolución anticristiana, Terá de Chardin o la religión de la evolución, el anterior el 61, el de Chardin en el año 65, hasta la iglesia del mundo moderno 66 y Él dice aquí en el prólogo que esto es la continuación de la iglesia del mundo moderno. En cierta manera sí, pero en la iglesia del mundo moderno él toca temas específicos, le da unidad. Tal autor, tal otro, que también los tocan Gilebet, el señor Ranner y otro, con Congar, pero esto es un libro a fondo, ¿no? A fondo. Algunos lo han calificado, no quiero nombrar a como un amigo, lo califica de ensayo, no es un ensayo. Se busca en el diccionario, ensayo es un escrito corto que casi siempre es mejor si no tiene citas. Pues uno pone una cita, un asterisco. Esto no es nada corto. Y hay temas de todo tipo, y hay cita y hay fuente, así que es un ensayo. Pero en fin, dejemos aparte esa menudencia. Y aquí entonces dice, el autor ha desarrollado
una como visión teológica de la historia en función del papel instrumental salvífico de la Iglesia Católica Romana, relacionado con sus obstáculos extra e intramuros. En este aspecto sitúa al progresismo cristiano y al indagar sus raíces devela su intrínseco fondo gnóstico cabalístico. Fíjense ustedes que en este libro, los tres pueblos bíblicos en su lucha por la dominación del mundo, el padre Membiel le puso como título o algo, a continuación con un guión, notas para una filosofía de la historia. Aquí hay personas que saben más que yo. Yo sostengo una tesis que en realidad no hay filosofía de la historia. Lo único que hay es teología de la historia. No quiere decir que la teología de la historia no use elementos metafísicos. Basta que use el tema de las causas, ya entra en metafísica. Es que la teología se vale de metafísica, ¿cierto? Pero no hay porque la historia no puede explicarse por sí misma. La explicación de la historia, como su origen y su meta, es extrahistórico, es metahistórico, prius o posterior. Por otra parte, la historia no tiene una autopalingenesia, no se autoengendra así y se automultiplica, ¿no es cierto? No lo tiene. El padre me reconocía, por eso puso nota. Bueno, uno cuando cita un autor hay que ver si por qué uno dice una cosa cuando dice otra, tratar de explicarla, si no acierta, ¿no? Bueno, y aquí entonces dice que revela su intrínseco fondo gnóstico cabalístico. Después, yo sin embargo quiero leerles un par, porque en esta confusión en que vivimos conviene reivindicar una función: el teólogo dogmático. ¿Suena muy feo? Dogmático, Dios santo, sea trabiliario, qué viejo eso. Hay que reivindicar. Santo Tomás es el teólogo dogmático por excelencia. El cardenal Villó, Ludovico Villó, ahora que estamos terminando el siglo XX, en mi concepto, ¿no?, ha sido el teólogo dogmático más grande de este siglo. Así como filosofía domista, estará a dar el primer premio al padre Cornelio Fabro o al padre dominico Santiago Ramírez, ¿no? Bueno, allá los metafísicos. Entonces, yo digo esto: cabe aquí subrayar el talante del autor. Estudia el tema como un teólogo dogmático y defino lo que es un teólogo dogmático. Con prolijidad exhaustiva, el padre Membiel, como teólogo dogmático, indaga las fuentes y precisa las diversas vertientes de la cábala y el gnosticismo que luego conforma con la revelación cristiana y deja viejo y neotestamentaria a la luz de la fe, lumbre primordial de toda elucidación teológica. Un teólogo que no tenga fe es un absurdo. Es un absurdo. Y sobre la base de las definiciones dogmáticas, miren ustedes el camino, la gradación. Y sobre la base de las definiciones dogmáticas del magisterio eclesiástico que conlleva la doctrina patrística, penetra, analiza y sistematiza las verdades reveladas por Dios. Magisterio eclesiástico, patrística, Sagrada Escritura. Y yo no la pongo en tercer lugar como cenicienta a la Sagrada Escritura, pero esa es la argumentación que tiene que hacer el teólogo dogmático. Analiza y sistematiza las verdades reveladas por Dios, haciendo explícito lo virtualmente revelable. Eso se lo consulté una vez yo estudiando teología en el seminario de Panamá al padre Membiel, y conservo esa carta. Y él me dijo: el teólogo dogmático hace explícito lo virtualmente revelado, o lo virtualmente revelable, en conclusiones que guardan con aquella las verdades del magisterio eclesiástico, las verdades enseñadas por la patrística, todos unánimes, y las verdades contenidas en la revelación Viejo y Nuevo Testamento, en conclusiones que guardan con aquellas una coherencia formal, en el sentido específico de formal, y plena, sin soslayar la integración
metódica y sustantiva de todas las verdades naturales. Así que la metafísica entra. De todas las verdades naturales que las mismas asumen y exigen. En este orden, el teólogo dogmático goza del fuero de exponer, indagándolo y rechazándolo, mejor dicho, sería refutándolo, palabra más precisa, pero puso rechazándolo, toda suerte de error que contraría la verdad revelada y salvífica. Lamentablemente, esta teología así ya no se estudia en nuestro seminario. Y por eso tenemos que aguantarnos las cosas que se enseñan, ¿no? Bien, después, hablando del gnosticismo, aquí tengo, en la página 3, dice que sí, yo digo que el libro tiene dos partes, porque está la parte, digamos, antigua, llamémosla así, y la parte contemporánea, porque lo estudia a Hegel, lo estudia a Schelling, a Schopenhauer, a Nietzsche, a René Guénon, lo estudia a Jacobo Böhme, a todos. Y pasa por el Renacimiento, Pico de Mirándola, y los cátaros, y Juan Escoteriugen, y todo. El padre da unos viandazos que se pasea por 20 siglos de historia post-cristiana, ¿no? Pero, en realidad son dos partes, pero en la mitad del libro, en el capítulo 6, porque creo que son 13 capítulos, el penúltimo es larguísimo, sí, 13 capítulos, el 12 es larguísimo, 13 capítulos y una conclusión, él pone el sexto capítulo, donde hace una síntesis maravillosa titulada La metafísica cristiana y el problema de Dios, del mundo y del hombre. Porque si él está refutando el gnosticismo cabalístico, que dice que es la matriz, el alimento del progresismo cristiano que va en avance, yo tengo que tener la verdad para ver este error. Entonces, la verdad con la cual se puede comparar es realmente la metafísica cristiana, que es la de Santo Tomás. Es maravilloso. Este capítulo realmente es digno de aprendérselo de memoria. Ahí mostró el padre Membiel la solidez de su metafísica atómica y la robustez de la argumentación del doctor Angélico, ¿no? Se pregunta si hay una metafísica cristiana. Eso también tuvo un problema en los años 30. ¿Qué problema se envuelve en la metafísica cristiana? La metafísica cristiana frente a la polémica antinóstica, desarrollo de la metafísica cristiana, culminación en Santo Tomás de la metafísica cristiana, las grandes tesis de la metafísica atomista, la vía atomista de la existencia de Dios, la trascendencia del ese, del ser de las cosas, el acto de ser, la creación del hombre y los problemas antropológicos. El hombre, por el don de la gracia, participa de la naturaleza divina y saca conclusiones. Y ahí el padre Membiel escribe una frase que es de oro. Llega a decir: el tomismo es una gracia. Qué linda frase del padre Membiel, que tanto ha ilustrado aquí a nosotros, ¿no es cierto?, que haya dicho: el tomismo es una gracia. Ser tomista es una gracia que uno recibe. Yo creo que está bien, es una frase, si quedara así sería una frase literaria, pero tiene su meollo, ¿no? Y entonces, hablando de esto, de esta tercera parte, dice aquí que conforme a la teología del doctor Angélico, pongo yo acá, sostenida y propiciada por la Iglesia hasta la fecha. Esperemos, lo dije hasta la fecha. Esperemos, ¿no? Resulta a todas luces el antídoto católico respecto del veneno gnóstico cabalístico del progresismo actual, que hoy empaña la doctrina, que hoy emponzoña la doctrina católica, sobre la base de la distinción esencial entre el orden natural y el orden sobrenatural, que no se oponen, puesto que el segundo, el orden sobrenatural, supone, sana y perfecciona al primero, al orden natural, y lo mismo la iniciativa salvífica del hombre por parte de Dios, quedan sólidamente refutados todos los errores que no solo secularizan el sentido religioso de la vida
y endiosan al hombre, sino que también intramundanizan y carnalizan su soteriología absolutamente sobrenatural. Ustedes ven ya que el gnosticismo y por ende el progresismo, en cuanto que tan consoñado de gnosticismo, niega ya el orden natural y sobrenatural. En eso se destacó, lamentablemente, no es mérito de, no le dan un premio por esto, llegó a cardenal Henri de Libat. Y después, por otra parte, ese sentido secularizador de la Iglesia y del orden cristiano, es cuando se pretende que la Iglesia no solamente se acomode al mundo, sino que se impregne del espíritu del mundo, perdiendo su propio espíritu sobrenatural, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si resalta un sentido secularizante y secularizado de la vida, esto hace que el hombre se endiose. Pero aquí yo pongo una palabra que parece tenue, no es un té de tilo tibio que se puede tomar de ahí. Pongo una palabra que es embromada, porque otro secularizador, secularizante, etc., intramundaniza. Es más fuerte hacerlo a Dios, fuente de la revelación. Es más fuerte, más pernicioso que la revelación misma, que el acto de fe que le corresponda. Hacerlo intramundano dentro de este mundo, no secularizante todo solamente. Bueno, es secularizante en tales efectos, que en la política, que en esto, en fin, la liturgia variable, en fin, pero el meollo se mantiene. Cuando uno se intramundaniza, ha tomado como propio espíritu y se ha impregnado, empapado como una esponja con el espíritu del mundo, se ha identificado con el espíritu del mundo, la religión católica. Y Jesucristo ha dicho, no rite conformare ui saeculo, no queráis conformaros al siglo, al mundo. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, dijo Jesús en el capítulo 17 de San Juan, en el sermón de despedida de la última cena. Y al intramundanizarlo a Dios, fuente de la revelación, como hace el gnosticismo y hace el progresismo, por esa anulación entre la distinción del orden natural y sobrenatural, y otra nota calificativa, que es muchísima, etcétera, hacen que no solamente quede endiosado el hombre, porque si el hombre se endiosa es un papirote, no, es una cosa peor. Carnalizan su salvación, su soteriología, la salvación del hombre sobrenatural, o no hay salvación, la carnalizan, el hombre se salva a sí mismo, más que endiosarse, aunque termina endiosándose, se salva a sí mismo. Es mucho más fuerte decir que el hombre se salva a sí mismo que no que se endiosa, porque nadie admite de buena primera que el hombre se endiose. Esto es monigote. El hombre sabe, bueno, caduco, ¿qué? Como chino de... Pero si se salva a sí mismo, el hombre, entonces surge el tema del hombre, el tema... pero suponemos a Dios. Bueno, vamos a suponerlo a Dios, pero si nunca a mí me hablan de algo que se supone, la gente por lo menos se olvida. Pongamos que yo estoy con mi madre. Bueno, mamá, te vengo a visitar, etc. ¿Y lo ves a Luis? Sí, lo veo siempre. Pero, qué desamorado, qué. Pero, mamá, ¿por qué? Hace 8 años que no me visita. No me dice, tráelo a este hijo que lo quiero ver. Yo no puedo. Yo voy y le digo a mi hermano, Luis, está un poco desamorado. Mamá ha dicho eso. Bueno, sí. Si vos la querés a tu madre, tenés que ir a visitarla. Ojo que no ven, corazón que no siente. No me digan a mí que no se lo nombra a Dios porque se lo supone. Nos están engañando, pero así con caramelito de 5 centavos, ¿no? Así que se carnaliza. Fíjense ustedes que la carnalización de lo sobrenatural ya lo expuso muy bien el padre Membiel en esa conclusión magnífica que es una página de oro de la conclusión de la mañana, la carnalización de lo sobrenatural. A mí me gustaría que algunos amigos que hablan tanto de los secularizadores y los secularizadores, ¿por qué no hablan de la carnalización de lo sobrenatural? Es que no se animan a poner estos sustantivos o no se animan a poner estos calificativos. No se animan, no por miedo, sino porque no han calado hondo en la crisis actual de la Iglesia. Esa es la cosa. No nos engañemos, podemos seguir siendo amigos y todo, pero no nos engañemos.
juguemos a favor de la verdad con toda nuestra fuerza. Y dice, entonces, y también esto mismo puro, pero es la revelación, ¿no? Santo Tomás lo ha sistematizado, que el orden sobrenatural, si bien es esencialmente distinto al natural, no se contrapone, porque gracia supone natural. La gracia supone la naturaleza, pero primero, para elevarla y perfeccionarla, tiene que sanarla. Existe una gracia sana. El niñito que fue bautizado el domingo, sí, es la misma gracia, pero primero ejerció una función sanante, porque había que perdonarle el pecado original, ¿no es cierto? Y después lo elevó, lo perfeccionó, ¿no es cierto? Y además con el desarrollo que debe tener la gracia hasta que lleguemos a la visión beatífica. Y ya entrando a propósito del gnosticismo, en la página, tengo que contar las páginas, qué pena esto, me da un poco de fastidio, dice, a propósito de ese libro que es la Biblia, le dije yo, el libro fundamental del Zohar, etcétera, propio de la cábala gnóstica. Antes que me olvide, la cábala buena es la doctrina, la doctrina buena que yo recibo de Dios. Hay un episodio que lo trae, se lo pueden buscar ustedes en el Evangelio, porque si me olvido de esto, quedaría muy deshilachado esto que yo estoy diciendo. Resulta que en San Mateo, capítulo 15, del versículo 1 al 8, y su lugar paralelo en San Marcos, capítulo 7, del 5 al 13, ahí ocurre un episodio entre nuestro Señor Jesucristo y los fariseos. Se acercan los fariseos y le dicen, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. No guardan las tradiciones. Es decir, no guardan las cábalas. La tradición es cábala. Lo que se acepta también, la cábala recibida es cábala, y lo que se entrega, la tradición, la verdad, las normas, las normas éticas, ¿sí? Morales, los mandamientos, ¿sí? Son cábalas también. Bueno, entonces Jesucristo le dice, sí, dice, pero vosotros con vuestras tradiciones, le repite con la misma palabra, tenéis maniatada la verdad de Dios. Y se tuvieron aquí. Vosotros me decís que mis discípulos no guardan las tradiciones, pero vosotros, con esas tradiciones de lavarse las manos, limpiar los jarros, las copas, todo, por eso había aceite y nácar cuando el bautismo cuando el milagro de Caná de Galilea, dice, era para el rito de lavarse las manos religioso, un ritual religioso, los judíos antes de sentarse a la mesa para comer, ¿no es cierto? Vosotros con vuestras tradiciones, con vuestras cábalas, le dice Jesucristo, tenéis maniatada la cábala de Dios, la tradición. Está haciendo un juego de palabras. Entonces, si Jesucristo defiende la cábala de Dios, está defendiendo la buena doctrina de Dios contra esas pseudo tradiciones o pseudo doctrina que ellos habían agregado. Y está aquí el texto, es muy, muy lindo. Lo pongo según la tradición de Monseñor Strömminger, que es muy buena, muy buena. Se dice que, sin ir muy lejos, 5 siglos antes de la venida del Salvador, cuando fueron llevados, ahí deportados, exiliados a Babilonia, los judíos principales se pusieron en contacto con la gente principal de Babilonia, con la aristocracia política, la aristocracia financiera, comercial, y hasta la aristocracia, digamos, de clanes o de familia, etc., ¿no? Y que ahí ellos se fueron llenando de esas tradiciones que no son del pueblo elegido, que vienen de los persas, de los asirios, de los babilonios, etc. Y cuando vuelven luego del exilio, con Esdras y Nehemías, la incorporan. Y la tenían como propia. Pero eso maniataba a la verdadera revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Pero la cosa va un poco más lejos también. Nunca hay generación espontánea en estas cosas, de vuelta, ¿sí? Resulta que siempre, después de Moisés, se dijo que no todo estaba revelado en el Pentateuco, que había habido conversaciones
específicas, propias, no escritas en el Pentateuco, los 5 libros atribuidos a Moisés, que Dios le había revelado en el Sinaí a Moisés. Entonces esas fueron tradiciones, enseñanzas orales que se fueron pasando a los ancianos del pueblo y luego al Sanedrín. Todavía hasta los tiempos del Señor se justificaba esta enseñanza del Pentateuco con lo que es canónico, con los escritos canónicos del Pentateuco, para que el pueblo rudo y sencillo no se escandalizara, pero iba prevaleciendo sobre el texto mismo las tradiciones de ellos. Respetaban el texto bíblico, pero lo que vale es esto. De manera que también hay un ocultismo ahí, y eso es muy propio de las metodologías gnósticas. No se olviden ustedes, porque aquí no se trata de hacer un repaso de historia, pero como Clemente de Alejandría, etcétera, cómo tuvieron ellos que luchar contra el gnosticismo cristiano. Valentín y todo eso se presentan como gnósticos cristianos, pero ya no son la gnosis que propone San Pablo, buscar la verdadera gnosis, el verdadero conocimiento del Salvador. Lo dice en una de sus cartas. No, esto ya van mezclando con cosas del judío Filón de Alejandría, con cosas de los neoplatónicos, etcétera, y contra eso se levantan estos padres. Orígenes también, San Ireneo formidable en este sentido, San Gregorio de Niza, esos grandes padres de lumbrera del siglo ya III y sobre todo siglo IV y hasta el siglo V, cuando surgió esta herejía que quedó por ahí un poco oculta, pero luego se fue metiendo. Eso le digo yo por lo de la cábala buena, porque Jesucristo habla de la verdadera enseñanza, por lo tanto, es la cábala cristiana, ¿no? Y aquí dice, a ver si puedo leerle un párrafo y terminamos, dice: aquí cabe una palabra sobre el gnosticismo. Hay que distinguir, dice Parmenides, ante todo, entre la gnosis cristiana y el gnosticismo, aún cristiano. La gnosis cristiana considera el conocimiento de Dios y de sus misterios, que los autores antiguos describen como el ideal superior del cristiano perfecto, y que la distinguen de la simple fe. Versa sobre el conocimiento de un secreto o revelación que es el designio de Dios de salvar al hombre por medio de Jesucristo. Esta verdad está claramente contenida en los Evangelios y en San Pablo. El autor aduce muchos textos al respecto, no los pongo, y enseñada por los padres apostólicos, especialmente de cara a la herejía gnóstica. Verbigracia, San Clemente de Alejandría, Orígenes, San Gregorio de Niza, etc. Esta es la gnosis buena. La gnosis buena vendría a ser una fe cultivada, como la que hace el teólogo, o la que tiene que hacer todo católico que se cultiva. No solamente leyendo el libro de teología, sino también viviendo la religión. Podrías contraponerse, no se opone, podría compararse con la fe del carbonero, que es simple, pero la fe del carbonero alcanza y sobra para salvarse. Y mejor tener la fe del carbonero genuina que una fe libreca que después a mí no me sirva para... Y si yo como mucha fe libreca y cometo pecados mortales, y el carbonero no comete ningún pecado mortal, mejor el carbonero, eso sí, tranquilamente. Pero el gnóstico corre el peligro de alejarse del sentido verdadero de la Sagrada Escritura para elaborar, bajo el velo de la alegoría, un sistema personal, sin la profundización de la fe. Al contrario, en favor de una superación de la fe bautismal y sacramental. Por eso le referí yo a la anécdota con Francisco García Bazán. Lo metafísico está sobre lo religioso. No en vale trae que eso. No quise hablar mal del Paco, ¿no? El gnosticismo cristiano fue asumiendo este propósito hasta provocar una ruptura ontológica, dice el padre Membiel, entre el ser de Dios y el ser de la criatura.
fundamentando una continuidad de sustancia en Dios y la criatura, un monismo brutal, cosa que se sumerge en una total univocidad, base de toda inmanencia. La inmanencia, uno de los principios de la filosofía moderna y de la teología moderna, el principio de inmanencia se basa en la univocidad del ser. Y por eso Henri de Vivar ha caído en ese error, porque es univocista. Así que hay que sostener la analogía a toda prueba. Por eso el padre Mendiel trae el famoso capítulo sexto, no lo trae para lucirse. Y por eso pone bien, yo sostengo la distinción entre orden natural y sobrenatural sobre la base de la analogía. Y una analogía todavía de un grado superlativo, no ya la analogía común de la metafísica, que es soberanísima, ¿no? Que sin eso no puedo yo hacer una analogía en las cosas reveladas, no la puedo hacer así de golpe. Me baso, me sirve la metafísica, que en ese sentido es sirvienta, que la honra ese servicio con la teología. El gnosticismo cristiano fue asumiendo este propósito hasta provocar una ruptura ontológica buena, fundamentando una continuidad de sustancia en Dios y la criatura, cosa que se sumerge en una total univocidad, base de toda inmanencia. Además subraya el maniqueísmo relacionado con la materia y el principio absoluto del mal, que adquiere una realidad positiva, al mismo tiempo que es monista, porque no establece distinción entre lo divino y todo el resto de lo creado o de lo existente. También es dualista, porque sostiene el principio del bien, que es Dios, y el principio del mal. Fíjense ustedes qué contradicción tienen estos sistemas, ¿no? Bien, y al mal le dan una realidad positiva cuando sabemos que el mal es carencia de bien. Desde los primeros gnósticos, Verbigracia, los valentinianos de Valentín, Simón el Mago, aquel que le quiso comprar a San Pedro los dones del Espíritu Santo, etc., hasta los modernos, como un Baruch Spinoza, un Jacobo Böhme, y hasta un Fichte, un Schelling y un Hegel, incluido el evolucionismo religioso de un padre Teilhard de Chardin y el nihilismo de Nietzsche, se ha ido troquelando una suerte de sincretismo que encierra en proporción desigual elementos judíos, elementos cristianos, elementos persas, babilonios, por eso le conté allá lo del exilio en Babilonia, egipcios y griegos, monista y dualista a la vez, que hace de la realidad divina la única realidad. Entonces todo lo creado es también divino. ¿Por qué dije yo elementos egipcios? Los judíos tuvieron 400 años en Egipto, hasta caer bajo la esclavitud del faraón, lo que les costó a Moisés, pueblo de duro servir. Llevaron el Goyapi, le cerró Dios, no era solamente por el oro, recordaban al Goyapi de antes. Otra anécdota, Dios no le eche en cara al querido rey Salomón que se haya tenido más mujeres extranjeras. Si él tenía, por la ley mosaica de esa época, tenía concubinas y todo, y le hacían 3 o 4 más. No, Dios se enoja porque estas concubinas, princesas o reinas extranjeras le llevaron los cultos paganos de Astarté, de Balaán. Eso es lo que le molesta a Dios, que Salomón pusiera, él seguía en el templo que edificó el verdadero Dios, etc., pero toleraba todo eso. Eso le indigna a Dios. Por eso Asís ha sido una apostasía pública. El Buda al lado de Jesucristo, y el que roja, y los dioses animistas de África. Eso es tremendo eso. Es tremendo. Yo no sé si se podrá curar normalmente hablando eso. Dios no puede curar, pero va a ser hasta una hecatombe. Dios puede rebobinar la historia, así, es muy dueño, y 1000 años más de historia, pero no como sigue. Eso seguro. No, porque yo tengo que tener un poco de sentido común, un poco de entendería. Ya termino. La única realidad. En este cauce sitúase el tiempo del mundo, la persistencia del Neumann, el pleroma, la plenitud que el hombre hace del mismo Dios, que se va manifestando y en el hombre llega a su expresión cabal, el desarrollo del hombre celeste, o Adán Kadmon,
la liberación por la autorrevelación que conjuga la gracia y la libertad en función de una escatología intramundana e inmanentista. Cabe señalar que en esta perspectiva la palabra gnosis, como dije al principio, tiene mayor extensión que la de cábala, siendo la matriz del progresismo cristiano, etc. Bueno, y después dice que entre tantos principios resaltan los principios del emanantismo, el evolucionismo y el inmanentismo. Emanantismo es una cosa, como procede, necesariamente de Dios, proceden todas las cosas, se niega el acto libérrimo de la creación, luego el evolucionismo, ¿no es cierto?, que lo va planificando a Dios, lo va haciendo a Dios bien. Parece que Dios al principio es una nada. En el Zohar es nada Dios, ni siquiera un punto, nada. Pero en la primera manifestación, en el primer sefirot, ya se condensa. Y al condensarse hace que venga el otro círculo. Se condensa más y se condensa más hasta llegar al 10º, que aparece el hombre. Pero a su vez, este hombre, que lo planifica Dios, asciende hacia ese prototipo, paradigma de hombre que está en Dios. Es un antropomorfismo a todo trapo, ¿no? Resaltan entonces los principios del emanantismo, el evolucionismo y el inmanentismo, no sin un rasgo de maniqueísmo, las más de las veces producto, en síntesis, de la univocidad del ser. De ahí la importancia capital del capítulo 6, etcétera, etcétera. Y hay otras cosas más, pero yo termino con esto. Gracias. Patéticos resaltan los últimos párrafos del libro de Tarán. Son patéticos. Miren uno solo. Cuando dice, para todas las cosas hay razón, hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de esparcir las piedras, tiempos de abrazar, etcétera, tiempo de, en fin, de romper, tiempo de juntar, etcétera, que lo saca esto del Eclesiastés, ¿cierto? Bueno, sí, del Eclesiastés capítulo 3. Pero es aún más patética la actual caída gnóstica del hombre que con su civilización actual construye día a día más a prisa la ciudad del anticristo, la Civitas Diaboli, la ciudad del diablo, de San Agustín, versus contra la Civitas Dei, la ciudad de Dios, del mismo Santo Doctor. Yo le hago una reflexión y luego leo la última página. Vamos a poner una comparación que no quiero que se realice. Pongamos que alguno de nosotros no se salva. Si no nos salvamos alguno de nosotros, qué desgracia, no vamos a formar parte de la ciudad de Dios. Aunque en este momento estemos formando parte de la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Aunque estemos en pecado mortal, formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Somos un miembro muerto, pero no hemos negado la fe. Con nuestro bautismo seguimos incorporados al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Pongamos que haya un maldito, un ateo, un masón, qué sé yo, que está en la calle. Y ese, por la misericordia de Dios, ahora no pertenece ni al cuerpo místico, reniega de la iglesia, incluso no está bautizado, ha negado su bautismo, todo hereje. Pero por misericordia de Dios, al final, se salva. Ese va a ser miembro de la ciudad de Dios. ¿Qué es lo que interesa en esta vida? Llegar a formar parte, para decir que formar parte de la iglesia, eso es segurísimo, llegar algún día a formar parte de la actividad de ella. Yo se lo deseo de corazón. Y por eso termino, la liturgia católica enfatiza a la Madre de Dios. Alégrate, Virgen María, porque tú sola has derrotado todas las herejías en el universo adulto. Y la única que podrá derrotar la herejía del gnosticismo cabalístico y del progresismo cristiano. Muchas gracias. Claro, si me das una pregunta, contesto, si no, vamos a Saludos a Comará.
como lo Gracias. No sé si hay una pregunta. ¿Es herejía el gnosticismo del Papa? ¿Eh? ¿Es herejía el gnosticismo del Papa? Re difícil en postular, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si es gnóstico él, es hereje. Si favorece el gnosticismo, bueno, favorece el hereje. No es lo mismo ser hereje que favorece el hereje. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero lo que sabe herejía, mejor que no se sepa. Saber así lo que tiene gusto herejía, en verdad. ¿Estos cardenales son herejes del lugar? ¿Eh? ¿El cardenal de Lovaca es un hereje o no? ¿El cardenal? Del Vaca. ¡Oh, súper! Ranner también, súper. Ranner habla de lo mismo que enseña el cardenal Carlos Voltiva, ¿no? De la autosalvación del hombre, porque ya estamos todos salvados en Jesucristo. San Pablo dice que nosotros somos masa damnata, una masa condenada del pecado original. Y así, ¿qué va a hacer? El pecado originado nos deja masa damnata. Hay García Bazán, ¿Eh? el administrador oficial de la gnosis aquí en el país, le reprochaba al padre Benviel de que él considerara gnóstico, por ejemplo, a Hegel. Reproché injustificado, porque había que dar una noción de la gnosis que quizás se concreta en los 2 primeros siglos en lo que respecta, digamos, a la gnosis cristiana, los 2 primeros siglos de la época. Pero la intención profunda de la gnosis perdura a lo largo de casi toda la filosofía moderna. Se da en Descartes. Sí, sí. Se da en Descartes. Y Lo pone el aparece, padre, digamos, lo pone Descartes, también, si no se en la lo forma más acabada del sistema de Hegel, que es allí donde Claro, el hombre se convierte un poco en el vehículo así es. de esa voz de Dios que resuena a través del historia. Pero aún se puede, aparte de eso, por lógica o por sistema, hay que decir la influencia directa de Jacobo Böhme en Hegel. En el Hegel joven, cuando en Viena estudiaba para ser teólogo, pastor protestante. En el prólogo a la introducción a la fenomenología del espíritu, yo leí la traducción de Gentile, que bueno, también está en castellano, ¿no? Ahí pone como ejemplo el dogma de la encarnación, el dogma de la resolución de la carne. Todo eso lo usa el señor Hegel, pero con vaciado. Se queda con la corteza, con la etiqueta. Los escritos juveniles, Sí. hay que leer en Hegel la vida de Jesús, como él lo considera a Jesús como el que ha revelado al hombre su condición de hijo de Dios. ¿No? Sí, Y creo que eso está en el Padre. sí, sí, en el Santo Padre, sí, 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 con todos. sí, Está de otra manera, indudablemente que quiere conciliar eso un poco con la revelación, forzando el lenguaje. seguro, Sí, en Hegel está mucho más claro, evidente. mejor explicado. Es mejor explicar. Lo que pasa es que él tiene una influencia de Mayer y es existencialista. Existencialista de los modernos, ¿no? Que en cuanto que históricamente son posteriores a En el Hegel. fondo yo creo que todo se puede reducir un poco a Hegel, Sí, señor. a través más que nada de Feuerbach y de Ranner, que son los que él ha tenido más cerca. Sí, sí, sí. que los ha tomado mucho. Y el padre Membiel dice que la cumbre de la filosofía moderna es Hegel, que después de Hegel casi no se puede agregar nada. Llegó ya a la Concagua, escaló y ya sacó el premio. Lo que pasa es que García Bazán estudia el gnosticismo de allá, de los primeros siglos, y se queda en eso. No, pero es que él quería Y Chámblico y toda esa gente. Entonces, claro, no puede decir que esto. Él se enoja. Pero a mí la vuelta me dijo, no, Y un poco lo se metafísico basa- es superior a lo religioso. Claro. Hay ciertos estudiosos de la gnosis europeos que también quieren concentrar el asunto ahí, Claro. convertirlo en una especie de pieza pura y exclusiva de casa de los Claro, historiadores y los filólogos. claro. Que Por quieren eso reducir al yo, segundo. Rubén, por eso yo dije que a lo mejor ellos no nos molestan, Claro. porque Entonces, ellos son acá especialistas. mira la Claro, a inclusión. nosotros nos tienen como unos pacuatos. En cambio, en el orden concreto,
de emponzoñar y matar el judaísmo a través de la cabra es más peligroso que el gnosticismo así, porque el gnosticismo no nos toca ni la oreja. Muy bien, señor, escribí un buen artículo, como ellos están los especialistas. Pero el término gnosis es más amplio. El libro, yo no sé si usted leyó el libro de Culbert, sobre de la gnosis a la ecumenicia. No. Que hasta bien se poco. Está en francés. Léalo porque sigue la cosa así del padre Benviel. Sí. No lo cita, pero lo conoce, está en otra cosa. Claro, pero lo que ha desarrollado el padre Benviel de una manera tal vez más Sistemática. analítica. Yo consulté a Bacamanche, en el término caballo. Sí. Sobre todo Culbert La hace una leí, referencia saqué muy fotocopias. lindo sobre Descartes. Él Me acuerdo que hablaba de hablando con el padre Renovier, yo le dije, mire, hay tales y cuales cosas que están dichas. Le interesó muchísimo e hizo una fotocopia del libro que yo tenía, que es a su vez una fotocopia. Ahora el padre pone aquí una cosa, yo no la quiero tocar. Lo pone, pero apenas media página, lo pone también a Joaquín de Fiore. No sé. Joaquín de Fiore. Lo pone, no sé. Fiori es Sí. un franciscano. Sí, no, fue un cisterciense. Él hablaba de las edades. Un cisterciense del siglo del Padre, XII. del Hijo y del Espíritu Él Santo. muere al comienzo del Tiene 13, influencia, 1212. porque parecería que digamos, Con el Evangelio eterno. No, él en ese sentido se opone, por eso es una suerte que haya vivido antes de Santo Tomás, porque Santo Tomás lo refuta, diciendo que hay tres etapas en la economía salvítica, desde Adán hasta la parucía. Ante lege, antes de la ley, que abarca toda la época patriarcal, sublege, bajo la ley de Moisés a Jesucristo, y después subgratia. Y de subgratia hasta la parucía, en una sola época. No vino otra época propia del Espíritu Santo con el Evangelio eterno y todo, que dice el querido Abad. En fin, que dicen que llevó una vida muy santa en su vida, pero la iglesia lo condenó. La cabeza. Ahora, ven ustedes cómo